Podés comenzar. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Vamos dando inicio a este evento de defensa de tesis doctoral. Mi nombre es Juan Pablo Venturini. Voy a compartirles a continuación los principales componentes de mi tesis doctoral en geografía, que se titula Lo viejo que no muere y lo nuevo que no nace, usos y rentas del suelo en el espacio periurbano sur de la región metropolitana de Buenos Aires durante las décadas de 2000 y 2010. Quiero comenzar haciendo un profundo agradecimiento a la gente de la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, a las otras áreas de la gestión de la facultad, a la Comisión de Doctorado en Geografía por todas las gestiones que han realizado para poder sustanciar la defensa de esta tesis en plazos tan acotados, a los jurados, un profundo agradecimiento por el compromiso para la lectura atenta de mi trabajo y la emisión de los predictámenes para poder llegar a esta instancia. Y a mis directores, Luis Baer y Luis Domínguez Roca, mi consejero de estudios también, Ricardo Apaulaza, por todo el apoyo y también por el esfuerzo hecho para poder llegar a esta instancia en tiempo y forma. Bueno, en primer lugar, como parte de la exposición, quiero compartirles el marco institucional de la investigación que se desarrolló con una beca doctoral UBASIT entre los años 2018 y 2023, que a la vez se insertó en dos proyectos UBASIT que financiaron la investigación como parte del Programa de Desarrollo Territorial y Estudios Metropolitanos del Instituto de Geografía Romualdo Ardizone, a quienes también aprovecho para saludar y agradecer. También contribuyó un proyecto de investigación plurianual de CONICET, y otro ámbito muy importante para el desarrollo de la investigación fueron la cátedra y el grupo de estudios de geografía urbana de la facultad. Fue allí donde inició el interés por los espacios periurbanos a partir de una serie de actividades que empezamos a hacer con la cátedra ya por el año 2016, que incluyeron, entre otras cosas, salidas de campo y seminarios internos temáticos. La exposición la estructuré en cuatro partes. En primer lugar, una introducción, donde voy a comentar los componentes principales de lo que es más la formalidad de la investigación, objetivos y preguntas. Me voy a detener un poco en el título y la estructura general de la tesis. En segundo lugar, voy a presentar los principales componentes de la matriz teórico-conceptual y metodológica, que van a ser la base para comprender los principales resultados o principales emergentes de la tesis, que organicé a partir de una selección de algunos tipos de rentas del suelo periurbanas que identifiqué en la investigación para cerrar con algunas conclusiones y proyecciones de cara al futuro. Bueno, en cuanto al primer punto, ¿no? La introducción de la exposición. La investigación comenzó a partir de la formulación de un problema de investigación que se puede expresar a través de la siguiente pregunta. ¿De qué forma los procesos de valorización territorial se manifiestan en la dinámica de los usos del suelo del espacio periurbano del aglomerado Gran Buenos Aires? A partir de allí, ya con un recorte conceptual, teórico, territorial y temporal más específico, formulé el objetivo general de la investigación de la siguiente manera. Lo que intenté hacer fue analizar los procesos, actores y lógicas involucrados en la dinámica de los usos del suelo, por un lado, y en la formación y captación de renta del suelo, por el otro, en el espacio periurbano sur, de la zona sur de la región metropolitana de Buenos Aires, durante las décadas de 2000 y 2010. Del objetivo general se derivan en términos lógicos los objetivos específicos que fueron formulados para ir dando respuesta a determinadas preguntas orientadoras en cada caso. Entonces los objetivos específicos apuntan a cubrir cada uno de los componentes del objetivo general. Entonces, en primer lugar, lo que debía hacer era analizar y describir los cambios y permanencias en los usos del suelo reales de esta zona de estudio, el espacio periurbano sur de la región metropolitana, viendo, bueno, qué actividades ven aumentada su superficie, cuáles retroceden, cuáles son las principales tendencias de reemplazo de unos usos por otros. En segundo lugar, destaco que efectivamente la investigación puso un énfasis en la expansión urbana dentro de otros tipos de usos del suelo para analizar bajo qué modalidades sociohabitacionales se ha venido dando la expansión de la aglomeración, con qué morfología y qué tipo de reemplazo de usos implicó esa expansión urbana.
Luego viene el otro componente fundamental que son las rentas del suelo. Y para preguntarme acerca de las rentas del suelo, me tuve que interesar por factores de valorización y desvalorización del suelo y qué correlato ha tenido esto en los precios del suelo como principales indicadores empíricos eh, que permiten aproximarnos a la dinámica de las rentas del suelo. Y por último, también la investigación debía incluir una mirada de tipo cualitativa que apuntara a ahondar en las lógicas y estrategias de actores sociales concretos en torno al uso y la renta del suelo, y esto iba a ser posible con un recorte territorial más acotado, en una escala local. Quiero detenerme un segundo en el título de la tesis, sobre todo en la primera parte, ¿no? Lo viejo que no muere y lo nuevo que no nace. Esto es una cita a una frase de Gramsci, con la cual él, en sus cuadernos de la cárcel, se refería a los profundos contextos y procesos de crisis política e institucional. Bueno, me pareció una frase bastante ilustrativa de la compleja y problemática transición entre lo urbano y lo rural, que es típica de los espacios periurbanos, ¿no? Donde una ciudad se expande en forma dispersa, en baja densidad, fragmentada, segregada y en forma sumamente conflictiva en términos sociales y políticos, sobre matrices de usos del suelo rurales que difícilmente pueden competir con esos nuevos usos urbanos y en muchos casos se encuentran en decadencia. La tesis se estructura en tres partes que conforman, podríamos decir, una serie de aproximaciones sucesivas al objeto de estudio y teniendo como premisa una relación permanente de ida y vuelta y fluida entre la teoría, el método y la empiria. Entonces, la primera parte presenta la conformación de la matriz teórico-conceptual y metodológica. En el capítulo 1 se brinda un recorrido amplio por diversos conceptos referidos a las periferias urbanas, para a partir de allí en el capítulo 2 delimitar con precisión una definición propia de los espacios periurbanos que pudiera ser operacionalizada a través de la estrategia metodológica, que es lo que se presenta en el capítulo 3. Luego el capítulo 2 tiene elementos de estado de la cuestión a nivel metropolitano para dar cuenta de las principales tendencias de los espacios periurbanos, esto es en el capítulo 4, y luego tiene los principales componentes de producción de información empírica de la tesis a esta escala contextual, digamos, del submetropolitana, del espacio periurbano sur. Y el capítulo 5 se centra en los usos del suelo y el capítulo 6 en los precios y en las rentas del suelo. Para finalmente en la parte 3 dar lugar al abordaje más de corte cualitativo y con un análisis más en profundidad en un estudio de caso de escala local. Finalmente, capítulo 8 cierra con algunas consideraciones finales sobre el espacio periurbano sur de la región metropolitana de Buenos Aires. Paso ahora al segundo momento de la exposición, relativo a la matriz teórico-conceptual y metodológica. Me parece importante introducir los principales componentes conceptuales de la tesis. Son tres: los espacios periurbanos, los usos del suelo y las rentas del suelo. En primer lugar, yo entendía los espacios periurbanos como territorios de borde con respecto a la ciudad, específicamente a las grandes ciudades o ciudades intermedias. Esto es un esquema teórico-metodológico que aplica a ese tipo de ciudades, que son o que expresan una transición temporal y espacial entre lo rural y lo urbano, que tiene de específico la interacción entre tres procesos socioterritoriales que están vinculados fundamentalmente a las necesidades de la ciudad. Un primer proceso es la expansión urbana y la transmutación rentística. ¿Qué significa esto? El paso de rentas rurales a rentas urbanas como producto justamente de ese proceso de expansión urbana. Una expansión urbana que no es cualquiera, sino que a nivel internacional, desde por lo menos la década del 70 y a nivel latinoamericano y en particular de Gran Buenos Aires, sobre todo a partir de los 90, tiende a ser cada vez más en forma dispersa, fragmentada y segregada. Fue justamente en ese contexto de los 70 que surge el concepto de espacio periurbano en Europa. El segundo proceso es el emplazamiento y desarrollo de actividades primarias intensivas, entre las que se destacan la flora y horticultura y las actividades extractivas, es decir, actividades
cuyo fin es abastecer a la ciudad de alimentos frescos y de materiales de construcción. En este punto aparecen como referencia obligada los clásicos modelos de localización de usos del suelo como el de von Thünen, por ejemplo, del siglo XIX, para explicar la localización periurbana de este tipo de actividades que son muy sensibles a los costos de transporte en su rentabilidad. Y en tercer lugar, el depósito de residuos de la actividad urbana, que toda una serie de restos o residuos que generan distintos tipos de actividades urbanas y que deben volcarse en algún lado y también por cuestiones de rentabilidad no son transportados a larga distancia, sino que la ciudad los deposita en su periferia inmediata. Menciono algunos autores de referencia: Horacio Bozano, Patricia Pintos, un geógrafo español que es Valenzuela Rubio, Andrés Barsky y algunos aportes de la ecología urbana de Morelo. El segundo componente, los usos del suelo reales. Marco esto de real para diferenciarlos, por ejemplo, de los usos del suelo establecidos por la normativa o por modelos teóricos abstractos. Bueno, el uso del suelo no es más que la manifestación visible en el territorio de determinadas actividades o formas de ocupación, y no es algo que interese en sí mismo, sino que es un medio para indagar racionalidades y estrategias lógicas de actores sociales y a la vez inferir distintas vocaciones y tendencias del proceso de conformación de territorios y lugares. Acá nuevamente recupero aportes de Bozano y de su equipo. El tercer componente fundamental del marco teórico conceptual tiene que ver con la renta del suelo, la cual abordé desde la perspectiva de la teoría clásica de la renta de la tierra, y entonces la entiendo como una fijación y transformación de una sobreganancia o plusganancia engendrada por la valorización de un capital en una actividad o uso del suelo en un punto del espacio determinado, es decir, en una determinada localización. Una localización que presenta ventajas para el desarrollo de una u otra actividad. La existencia de la renta es la consecuencia de que el suelo es una condición que no es producible a voluntad por el capital, como otros insumos de la producción, y a la vez es heterogénea. Cada suelo, cada terreno es distinto al resto. Y esas ventajas que cada terreno representa, que son diferenciales para el desarrollo de distintas actividades, puede estar dada por factores intrínsecos propios de cada terreno o extrínsecos, más bien vinculados a su localización. La renta del suelo deriva del precio de las mercancías que se producen en el suelo, en el caso de las actividades agrícolas, o sobre el suelo, en el caso de las mercancías inmobiliarias urbanas, y no al revés, es decir, la renta deriva del precio y no el precio de la renta. Eh, la renta es un inobservable, es una categoría teórica abstracta que puede adquirir distintas formas fenomenológicas o epifenoménicas, digamos, entre las cuales la principal suele ser el precio del suelo. En ese caso sí, decimos que en términos de suelo, el precio es una forma de manifestación de la María renta. Isabel Tord, CLHG. Hola, ¿cómo están? Yo bastante preocupada por tantas señales negativas. Ay, Se reemplazó la inteligencia artificial, parece. sí, escuchaba una voz, pero ya se solucionó. Perdón. Bueno, no hay problema. La renta puede derivar en el precio, en el pago de un canon por el uso de la tierra, arriendo o alquiler, o en una sobreganancia, o mantener la forma de sobreganancia que es apropiada por el capital que se está desarrollando en ese lugar. Esto es importante tenerlo en cuenta para los casos que analicé en la tesis. Bueno, la renta no es generada por un proceso de trabajo, sino que deriva del excedente económico generado socialmente por el trabajo humano. Y para terminar de cerrar el vínculo entre usos y renta del suelo, dejar en claro que en una economía capitalista la rentabilidad de las actividades es un determinante estructural fundamental a la hora de asignar usos al suelo, bajo lo que se conoce como el principio del mejor y máximo uso. Como decía, recuperé la teoría clásica de la renta con los aportes de David Ricardo, Carlos Marx y sus derivaciones en las rentas urbanas con autores como Topalov y Jaramillo. Esto último que decía queda reflejado en el clásico modelo de los gradientes de rentas del suelo, donde se ve cómo en el eje horizontal, con el aumento de la distancia al centro de la ciudad, van disminuyendo las ventajas relativas que presenta cada localización para el desarrollo de distintas actividades,
y en cada zona es distinta la actividad que presenta el gradiente de renta más alto y por lo tanto esa es la actividad que tiende a determinar qué uso del suelo es el que se localiza en cada lugar. El espacio periurbano presenta de interesante justamente que es el ámbito de donde se cruzan, se juxtaponen o entran en conflicto los distintos gradientes de renta del suelo y los distintos factores de valorización desde lo urbano y desde lo rural. Bueno, paso a la cuestión más estrictamente metodológica. El abordaje fue cuantitativo y cualitativo y en dos escalas de análisis. En cuanto al recorte temporal, me centré en las décadas de 2000 y 2010 para continuar con los balances que se vienen haciendo en cuanto a qué cambios o qué rupturas y continuidades hubo en los patrones de desarrollo urbano a nivel metropolitano con respecto a la década del 90 en el escenario de la posconvertibilidad y para complementar también esos análisis con el balance de qué ha pasado en la década de 2010, que no es algo que esté tan presente en los estudios sobre el tema. Además, es un periodo que me permitía tomar tres censos de población como fuentes de datos. Retomando lo que decía en cuanto a las dos escalas de análisis, el primer recorte territorial, que también puede pensarse como un caso de estudio en sí mismo, tiene que ver con un abordaje contextual, a escala de lo que llamé el espacio periurbano sur de la región metropolitana. En este punto, en términos metodológicos, es interesante resaltar que fue todo un desafío y un paso necesario diferenciar las áreas donde yo iba a poder investigar acerca de los procesos periurbanos de aquellas áreas que componen la aglomeración o el suburbio compacto y consolidado que iban a quedar por fuera de mi interés. Sobre este recorte territorial es que realicé un relevamiento de usos del suelo entre 2004 y 2020. El corte 2004-2020 tiene que ver con la disponibilidad de imágenes satelitales de acceso abierto en esos años. Sobre estos municipios, estos 5 municipios que se ven en el mapa, que son Esteban Echeverría, Ezeiza, Presidente Perón, Almirante Brown y el sector norte de San Vicente, realicé un relevamiento de precios del suelo. Y una vez realizada esta caracterización de tipo contextual a escala submetropolitana, di paso a un segundo recorte territorial para focalizarme en otro caso de estudio de otra escala, que es lo que yo llamé la franja periurbana sur del municipio de Esteban Echeverría. Como mencioné anteriormente, este recorte me iba a permitir hacer un abordaje más de tipo cualitativo, que incluyó recorridas de campo y fundamentalmente 15 entrevistas semiestructuradas o basadas en un guión a informantes calificados que pudieran hablarme de los principales procesos socioterritoriales que caracterizan a este espacio periférico de este municipio. Me refiero a la expansión de urbanizaciones cerradas, para lo cual entrevisté a desarrolladores inmobiliarios, agencias inmobiliarias, el Frente de Expansión Urbana Popular, que muestra el municipio, para lo cual entrevisté a empresas loteadoras. Un frente de expansión compuesto también por asentamientos informales y por algunos proyectos de vivienda social. Acá se ve cómo el municipio presenta dos frentes de expansión claramente contrapuestos para sectores sociales bien diferenciados. A la vez entrevisté a funcionarios municipales que dieran cuenta de estos conflictos y en torno al uso del suelo. Otros dos componentes, remitiendo al marco teórico conceptual y a esa definición de espacios periurbanos, bueno, también me interesaban el resto de las actividades típicas del espacio periurbano. En el caso de Echeverría se destaca la producción de ladrillos artesanales por parte de productores portugueses o de ascendencia portuguesa. Una actividad que genera lo que se llama suelos decapitados, es decir, porque consumen los horizontes superficiales del suelo para producir ladrillos. También me interesaba indagar qué estaba ocurriendo con este tipo de suelos en el municipio. Y otro proceso o actividad que me interesó fue el desarrollo de la actividad hortícola, donde se destaca la Asociación de Colonos Japoneses de Esteban Echeverría, que es el polígono verde más grande que se ve en el mapa, en el extremo sudeste del municipio, junto con otros productores más pequeños hortícolas en otras zonas del municipio. Bueno, paso al tercer componente de la exposición, que tiene que ver con los principales resultados. Como dije, estructuré esta parte en torno a la tipología de rentas periurbanas. Hago algunas aclaraciones previas. La tipología de rentas periurbanas
es una sistematización, una forma de ordenar la variedad de factores de valorización y desvalorización del suelo que confluyen en los espacios periurbanos, así como los usos y los actores sociales también bien diversos, sin intentar sostener la existencia de un nuevo tipo de renta, sino simplemente sistematizar la variedad de situaciones que se encuentran. Me basé en criterios ya adoptados por otras tipologías de rentas, específicamente de rentas urbanas, con los planteos de Topalov y de Jaramillo, autores que mencioné anteriormente. Las rentas del suelo periurbanas oficiaron efectivamente como un eje temático transversal, o sea, la renta del suelo en general y justamente este recorte hacia las rentas periurbanas, el eje transversal que me permitió hacer un abordaje territorial integral de los espacios periurbanos y no sectorial, es decir, centró en solo un tipo de actividad o de ámbito, como suele pasar en las investigaciones más recientes sobre este tipo de espacios. A la vez, la tipología de renta fue un esquema analítico que me permitió abordar con sustancia y con profundidad las relaciones entre renta y usos del suelo y las lógicas de los actores sociales, con un permanente y fluido diálogo entre la teoría y la empiria. Y por último, yendo en particular a esta exposición, la tipología de rentas periurbanas me sirvió como recurso expositivo para presentar los principales emergentes de la tesis, lo cual fue en sí mismo todo un desafío y un nuevo aprendizaje como parte de este camino, dada la diversidad de cuestiones que pude abordar. Bueno, me adentro directamente ya en esta selección de tipos de rentas del suelo periurbanas. La tipología está estructurada en base a las tres modalidades básicas de generación de la renta del suelo, de acuerdo a la teoría clásica de la renta de la tierra, que son la renta absoluta, la renta diferencial y la renta de monopolio. En cuanto a las rentas absolutas, me voy a detener un segundo en la renta absoluta urbana, que es aquella que soportan incluso las peores tierras, incluso los suelos peor ubicados en relación a la estructura urbana, aquellos que no tienen ninguna otra ventaja más que la posibilidad de ser urbanizados, pero que para su uso, quien quiere usarlos debe ceder una renta al propietario, porque obviamente no los va a ceder de forma gratuita, aunque ese suelo no presente muchas ventajas. Es decir, ahí aparece como cuestión fundamental el monopolio de la propiedad privada. Bueno, más allá de las distintas perspectivas que pueda haber para explicar la naturaleza de la renta absoluta urbana, que puede ser ya sea la presión de la demanda inelástica por suelo urbano frente a un bien que es estructuralmente escaso, como el suelo urbano urbanizable, o desde una perspectiva más ortodoxa, marxista, las cuestiones relativas a la composición orgánica de las mercancías producidas en el sector de la construcción, que presentan un valor más allá de los costos. Bueno, no voy a profundizar en eso, pero más allá de esas perspectivas diferentes para explicar su naturaleza, efectivamente la posibilidad de urbanizar el suelo arroja un excedente de valor por sobre los costos de urbanización y de construcción de las mercancías inmobiliarias que puede ser transformado en renta absoluta. Y se verifica, o se verificó a lo largo del trabajo empírico de la tesis, que esa renta absoluta es un gran salto con respecto a los niveles de las rentas rurales. Esto se ve, por ejemplo, al comparar los precios promedios del suelo urbano, aunque sea el peor suelo urbano, con el precio promedio de las fracciones rurales. Y planteo una cuestión que para mí fue muy interesante abordarla en la tesis, que es la discusión en torno a la escasez del suelo y su rol a la hora de explicar la renta absoluta urbana y por qué el suelo urbano es tan caro. ¿Se trata realmente de una escasez absoluta en términos físicos de suelo urbano o urbanizable? ¿O dependiendo en qué situación geográfica nos encontremos, resalta que la escasez es relativa a la lógica de urbanización capitalista? Es decir, donde hay actores privados en búsqueda de ganancias y sobreganancias y propietarios del suelo en búsqueda de captar justamente renta del suelo. Bueno, lo dejo planteado como una de las discusiones que pude profundizar en la tesis. Paso a las rentas diferenciales. Las rentas diferenciales son aquellas determinadas por costos diferenciales en el espacio, por posibilidades de ahorro en costos de producción o de aceleraciones en la rotación del capital, y de ahí derivan justamente sobreganancias que son transformadas en rentas. Me voy a detener en primer lugar en la renta diferencial de la horticultura,
traigo un trabajo muy interesante de Legal y García, que analizan la producción hortícola a nivel metropolitano para ver cómo aquello que alguna vez se pareció a un cinturón hortícola medianamente continuo fue dando lugar a un archipiélago compuesto por islas verdes o islas hortícolas y pequeños fragmentos o relictos, donde los que más se han fortalecido son aquellos centros con mayor intensidad de inversión de capital. Eso es lo que explica la rentabilidad de la horticultura, por ejemplo, en grandes centros como La Plata o como Pilar. No es el caso de Esteban Echeverría, donde lo que sucede es que apenas se observa la pervivencia de algunos relictos hortícolas aislados, donde no hay grandes inversiones en capital, por ejemplo, en invernáculo o en invernadero para hacer más intensiva la productividad, sino que predomina la producción a campo. Y un factor clave que identifiqué en términos de renta es el costo de transporte. Como decíamos, un factor muy importante en general para la horticultura. No puede localizarse lejos de la ciudad porque su rentabilidad es muy sensible al aumento de los costos de transporte. Entonces, lo que vi como muy interesante en el trabajo de campo fue que hay estrategias de comercialización directa, es decir, salteando a los mercados concentradores de alimentos tradicionales y yendo directamente a los domicilios a través de los famosos bolsones de verdura que muchos solemos comprar, como estrategia para justamente maximizar la renta diferencial por costo de transporte y poder mantener la actividad. También se observa la producción orgánica, que permite mejorar los precios de los productos. Paso ahora a la renta diferencial de otra actividad primaria intensiva que me interesó indagar, que fue la producción artesanal de ladrillos, determinada por la cantidad y calidad de tierra negra que hay en cada zona para poder producir, porque ese es el tipo de suelo que se usa para hacer el ladrillo artesanal, la tierra negra o humus, los horizontes humíferos superficiales del suelo, y también una actividad muy sensible a los costos de transporte. ¿Qué sucede en Esteban Echeverría? Estos productores portugueses, bueno, desarrollan la actividad como en otras zonas de la región, ¿no? La producción artesanal de ladrillos se da en condiciones técnicas muy precarias, muy arcaicas, con bajos niveles de inversión de capital y con muy baja productividad, con relaciones de intercambio no plenamente capitalistas, como el pago, el trueque a cambio de ladrillos por insumos, o a parcería en especie para alquilar terrenos para extraer suelo a cambio también de ladrillos. En Esteban Echeverría la actividad está en franco retroceso. ¿Por qué? Porque está decayendo en el mercado frente a la competencia de la producción industrial de ladrillos, por el agotamiento del suelo extraíble apto para producir ladrillos, es decir, los productores han ido agotando el suelo que pueden utilizar y entonces han afectado un componente fundamental de la rentabilidad de la actividad al agotar ese insumo básico y porque son productores en edad avanzada con escasas perspectivas de continuidad. Paso ahora a otro componente muy interesante de las rentas diferenciales que explican los distintos precios del suelo, que tiene que ver con los costos de urbanización. Me detengo acá nuevamente en la situación de estos suelos decapitados por la actividad ladrillera, que presentan una baja constructibilidad justamente porque su topografía ha sido seriamente afectada. Por otro lado, es muy común encontrar en estos suelos situaciones dominiales imperfectas, con sucesiones indivisas o tierras que son usufructuadas, pero no tienen los títulos correspondientes de propiedad, en muchos casos tierras que fueron dejadas por los viejos productores portugueses y que fueron reutilizadas por pequeños productores agropecuarios, y esa baja constructibilidad y esas situaciones de dominio imperfecto son un obstáculo para la urbanización de estos suelos. Representan altos costos de urbanización. Sin embargo, se observa con mucha fuerza el avance de usos residenciales sobre estos suelos más allá de estos altos costos, a través de loteos populares y sobre todo de urbanizaciones cerradas para sectores de altos ingresos. Este avance de usos residenciales permite, o sea, este avance de usos residenciales sobre suelos que suelen ser más baratos que otros, permite la captación de brechas de renta. Acá me remito a los trabajos que hemos realizado con Ricardo Apolaz a lo largo de mi trayecto de doctorado sobre estas cuestiones. Para dar algunos números, a nivel del espacio periurbano sur, el 10% de las urbanizaciones cerradas nuevas en el periodo de análisis se dio sobre suelos decapitados por actividad ladrillera y en el caso de Esteban Echeverría ese porcentaje sube al 42%.
En el caso de los loteos, un 18% a nivel submetropolitano, y en el caso de Echeverría, un 37% de los loteos avanzaron sobre este tipo de suelos. Paso ahora a las rentas de monopolio. Las rentas de monopolio son aquellas derivadas de características singulares de los terrenos, y donde nuevamente aparece con fuerza o más que en los otros tipos de renta, la capacidad de pago de la demanda por el uso de suelo, más allá del valor de las mercancías o de los servicios producidos sobre el suelo. Un primer tipo de renta que identifiqué dentro de esta gran familia son lo que llamé las rentas de monopolio de depósito de residuos. Esto fue interesante, en algún momento pensé en situar a este uso del suelo dentro de las rentas absolutas, pero luego me pareció que iban bien dentro de la renta de monopolio. Verán que me refiero o sea, retomando el esquema teórico conceptual, me refiero a ese otro proceso característico de los espacios periurbanos, ¿no? Este vuelque de residuos de la actividad urbana. Y lo que es interesante es que este tipo de uso, esta recepción de residuos, deben volcarse en algún lado. La ciudad o los actores urbanos deben sacárselos de encima, pero tampoco pueden caer en cualquier suelo, sino que caen en aquellos suelos que no tienen ninguna otra utilidad. Y esos tienden a ser, por ejemplo, los suelos decapitados por la actividad ladrillera. Por ejemplo, los productores de ladrillos reciben sobras de tierra, de terraplenes de obras viales, de la misma construcción de las urbanizaciones cerradas, de extracciones de suelo de otros lados. Esa tierra que reciben, en muchos casos, la pueden usar para seguir produciendo ladrillo. Es decir, a través de esta renta de monopolio de depósito de residuos pueden compensar la pérdida de rentabilidad de la actividad por el agotamiento del suelo en sus propios predios. Por otro lado, muchos de estos productores también reciben escombros y tierra que usan para rellenar y nivelar los predios de cara a su futura venta para urbanización. Es decir, de esta forma también pueden compensar esa baja renta diferencial por altos costos de constructibilidad. Y es de notar que estos residuos que reciben estos productores no siempre lo hacen a cambio de dinero, o sea, muchas veces no pagan por ello, sino que lo reciben en forma gratuita o nuevamente a través del intercambio por ladrillos. Paso ahora a otro gran conjunto de rentas de monopolio que son las vinculadas al uso residencial del suelo. Aquí también se puede abrir un campo muy grande de discusión teórica. Al haber en el uso residencial del suelo justamente una utilización del suelo como valor de uso y no en términos estrictos la valorización de un capital, y por lo tanto no hay costos, hablando en términos estrictos, costos de producción, por eso no hablo de rentas diferenciales, sí de rentas de monopolio, que como tales se definen en el ámbito del mercado, de la circulación, donde oferentes de suelo se encuentran con demandantes de suelo que buscan ese suelo justamente como valor de uso y no para valorizar un capital. Entonces, en este punto uno se puede preguntar qué tipos de demanda son las que, en términos residenciales, recaen sobre el suelo periurbano. Acá retomo los planteos de Topalov para identificar tres grandes tipos de demanda, la que él llama la renta de monopolio de penuria, o sea, tres tipos de renta derivados de tres tipos de demanda. Uno tiene que ver con el acceso al suelo en condiciones de penuria económica, de lo cual deriva la renta de monopolio de penuria, observable en loteos irregulares o informales y en asentamientos informales. La renta de monopolio de vivienda popular periférica, eso fue un concepto que tuve que elaborar para la tesis porque no había algo similar en zonas periurbanas, que tiene que ver con la situación, digamos, promedio o vinculada a sectores de ingresos medios, que se observa, por ejemplo, en los loteos populares periféricos. Y luego me voy a detener especialmente en la renta de monopolio de segregación, que es la que explica los altos precios del suelo en las urbanizaciones cerradas, que son el principal exponente de este tipo de renta en zonas de expansión urbana de la región metropolitana, que tienen que ver con la posibilidad de autosegregación socioeconómica en entornos exclusivos por parte de determinados sectores sociales y todo el estatus que eso trae aparejado en términos sociales. Vinculado
A este tipo de rentas suelen aparecer la valorización positiva de atributos naturales o ambientales, que aparecen en muchos de los trabajos sobre estos temas, pero nunca los he visto planteados en términos de un tipo de renta y me pareció que tenían la entidad como para ser planteados de esta forma. Por eso lo llamé renta de monopolio de amenidades ambientales. Es decir, factores vinculados a condiciones ambientales positivamente valoradas que pueden hacer que el precio del suelo suba, por ejemplo, la cercanía a cuerpos de agua o ciertos atributos paisajísticos. Quedándonos en estas cuestiones y ya para pasar a las últimas dos diapositivas de resultados, miremos un poco cómo ha sido justamente esa expansión residencial en el espacio periurbano sur. A la izquierda los invito a ver el gráfico de torta, donde se marca que de la nueva superficie residencial entre 2004 y 2020, el 60% correspondió a urbanizaciones cerradas, unas 4.900 hectáreas. Luego vienen los loteos, apenas un 6% de loteos urbanos consolidados, es decir, con alto grado de ocupación, y luego, mucho más importante, la expansión de loteos no consolidados, dispersos, fragmentados, con bajo grado de ocupación y en muchos casos sin dotación de servicios. Ahí estamos hablando de 1.400 hectáreas frente a 500 hectáreas apenas en estos 5 municipios de nuevos loteos consolidados. Finalmente, urbanización informal con 576 hectáreas, el 7% de la expansión residencial. Un proceso que llama la atención, que se impone como el principal proceso socioterritorial por su escala, por sus impactos, es el desarrollo del llamado Corredor Verde Canning-San Vicente, que viene a reconfigurar las características históricas del CREO de la zona sur de la región metropolitana. Es un corredor de barrios cerrados y clubes de campo y grandes emprendimientos cerrados en torno a la Ruta Provincial 58, bajo la influencia de la nueva autopista Presidente Perón, que es el tercer anillo de circunvalación de la ciudad de Buenos Aires, recientemente inaugurado en este tramo que me interesó en la tesis. Fíjense cómo llama la atención en términos de cambio de uso del suelo en relación al resto de los usos. Gran parte de este 60% de esa expansión residencial vinculada a urbanizaciones cerradas corresponde al desarrollo del corredor verde Canning-San Vicente, cuyas condiciones de rentabilidad se explican para los desarrolladores inmobiliarios que lo llevan a cabo, por un lado, por factores que les permiten obtener suelo barato. Es muy importante el avance, como mencioné antes, sobre suelos decapitados por la actividad ladrillera, sobre algunos suelos de humedales correspondientes a bañados y lagunas, y sobre suelos que tienen muy mala aptitud agrícola, lo cual los torna mucho más baratos que el resto. Por otro lado, al ser una urbanización de tipo dispersa y discontinua, están avanzando sobre zonas muy alejadas de la mancha urbana, lo cual contribuye a que los precios sean aún más bajos, los precios del suelo que pueden adquirir. Por otro lado, del lado de la demanda, ¿qué explica que estos desarrolladores puedan poner en el mercado suelo al nivel de altas rentas de monopolio de segregación? Bueno, este corredor no sale de la nada, sino que está proyectando, expandiendo la zona tradicional de countries de Canning, de la localidad de Canning, con epicentro en Esteban Echeverría, y está muy bien valorada por las condiciones de accesibilidad otorgadas por obras viales como la nueva autopista Presidente Perón o la ruta provincial 58 transformada en autovía. Y a esto se suman condiciones como recreación de ciertos paisajes bucólicos o pampeanos, y además el contexto de pandemia ha elevado la demanda por lotes en barrios cerrados de la zona. Bueno, llego a la última diapositiva de resultados antes de pasar al cierre y con las conclusiones, para mostrar qué fue lo que pude ver en términos de precios del suelo, como dije, un indicador proxy de las rentas. Fíjese qué interesante en el mapa, donde se ve claramente que la distribución territorial de los precios del suelo refleja lo esperable de acuerdo a los gradientes de rentas, es decir, los más altos precios se encuentran en las zonas centrales consolidadas, es decir, en las cabeceras municipales, y descienden hacia la periferia. Si centramos la mirada en el corredor Canning-San Vicente, se ve que hay un nivel un tanto más alto de precios, justamente vinculado a los lotes ofertados en las urbanizaciones cerradas, pero si analizamos los datos cuantitativos, por ejemplo, a través del precio promedio del metro cuadrado,
el precio promedio justamente del metro cuadrado en un área central o comercial o en un área residencial consolidada de las zonas internas de la aglomeración son mucho más altos, mucho más del doble que el precio promedio del metro cuadrado en una urbanización cerrada, que a la vez no es tanto más alto que el precio del metro cuadrado en un loteo popular periférico. Si uno contrasta los lotes típicos, por ejemplo, un lote típico dentro de un área consolidada de la aglomeración de unos 300 metros cuadrados se ubica en torno a los $62.400. Un lote típico en un barrio cerrado de la zona de 800 metros cuadrados, bastante más grande, está en $67.000 promedio, es decir, un poco más alto, pero no tanto más alto. Esto es realmente llamativo cuando uno viene hablando de la importancia de las rentas de monopolio de segregación. Bueno, efectivamente, no hay un correlato tan marcado de esas rentas en términos de precios. Y por último, bueno, sí hay una diferencia con los lotes en loteos periféricos de 300 metros cuadrados a unos $15.000. Bueno, ¿qué estaría explicando que los precios del suelo en urbanizaciones cerradas se mantengan relativamente bajos? Bueno, efectivamente hay una sobreoferta de suelo. En general, los proyectos tienen un grado de ocupación medio o bajo, y eso sumado a distintas promociones y facilidades de financiamiento por parte de los desarrolladores. Creo que eso está ayudando a mantener el precio del suelo relativamente bajo. Bueno, llegamos ya a las conclusiones y proyecciones. Traigo una cita de un trabajo que me llamó mucho la atención desde el primer momento en que lo encontré y que me derivó hacia otras búsquedas en otras regiones del mundo. Es un trabajo sobre la periurbanización china, de un autor llamado Zhu, que marca que allí en China, donde hay, bueno, derechos de propiedad colectivos o socialistas, estatales o colectivos sobre el suelo, el avance de la organización capitalista tiende a fomentar una competencia desordenada entre actores sociales por la captación de renta de la tierra. Esto tiene como consecuencia una estructura fragmentada del uso de la tierra, sin planificación, que garantice una provisión equitativa y pareja en el territorio de bienes y servicios públicos, y esto compromete la integridad ambiental y la utilización óptima del escaso recurso suelo, y esto hace que el suelo se tienda a desvalorizar y se disipe o se pierda la renta de la tierra. Esto lo traigo un poco para retomar el estado de la cuestión y de la tesis y el marco teórico conceptual, para marcar cómo evidentemente en torno a los fenómenos de periurbanización o expansión urbana en espacios periurbanos hay aspectos generales, transversales, que se ven en regiones tan distintas del mundo como puede ser la región metropolitana o el caso de China, obviamente con los matices y las mediaciones y las diferencias históricas, geográficas y políticas que hay, pero me parecía ilustrativo de esas cuestiones en común. En ese sentido, retomo el balance del esquema teórico-metodológico aplicado en la tesis, y retomo también algunas cuestiones presentes en los predictámenes acerca de la tipología de rentas del suelo periurbanas. Para remarcar que constituyó efectivamente, o sea, el balance que hago es que fue un muy buen esquema analítico para dar sustancia a planteos generales como los que pueden derivar de la cita precedente, acerca de la relación entre usos y renta del suelo en espacios periurbanos, y su correlato en procesos de fragmentación territorial, de competencia desordenada entre actores privados, de problemas ambientales. Bueno, esos planteos generales creo que la tipología de rentas permitió darle sustancia y concreción. Esto fue porque permitió echar luz sobre factores específicos de valorización y desvalorización del suelo, y a la vez de las lógicas de comportamiento de actores sociales concretos en torno a ello. Productores de distinto tipo de actividades, desarrolladores inmobiliarios de distinto tipo de productos inmobiliarios, el rol del Estado municipal también, y todo ello en forma articulada, dentro de un mismo abordaje integral, como el que desarrollé en la tesis. Entonces, este dispositivo teórico-metodológico, pienso como balance, como conclusión y retomando las valoraciones hechas en los predictámenes,
es pasible de ser replicado en futuros procesos de investigación en otros casos de otras escalas. Espero quizás llevarlo a China en algún momento a ver qué opinan por allá. Bueno, para cerrar, planteo algunas proyecciones y líneas de trabajo a futuro, también recuperando las valoraciones de los predictámenes. Y retomando lo que decía anteriormente, ¿no? Sobre esta posibilidad de replicar el esquema teórico, conceptual y metodológico. ¿Qué sucede en otros municipios periurbanos de la región metropolitana? ¿Qué sucede en Almirante Brown, que está en conflicto por el avance desordenado de usos urbanos sobre sus zonas periurbanas, como la del ministro Rivadavia? ¿Qué sucede en La Matanza, donde hay infinidad de usos de suelos decapitados por actividad ladrillera sobre los que no dejan de expandirse asentamientos informales? ¿Qué pasa, bueno, en Pilar, donde la horticultura se fortalece, pero a la vez retrocede frente al avance de country que no frena, o en otras zonas de humedales que ya han sido más estudiadas, como el eje norte de la región metropolitana? ¿Qué sucede en otras ciudades de otra escala, con otro tipo de espacios periurbanos o de interfaces rural-urbanas? Esto para contribuir a seguir deslindando conceptualmente este esquema para cierto tipo de espacios periurbanos de otras realidades, por ejemplo, del interior del país, con ciudades de otra escala y con otros entornos productivos. ¿Qué oportunidades y desafíos plantea el escenario político actual a nivel nacional y a nivel provincial? ¿Qué capacidad de margen tendrá la provincia para continuar ciertas herramientas de intervención en cuestiones de generación de suelo y captación de renta en el corto y mediano plazo? ¿Qué vínculo podrá tener la provincia con los municipios? ¿Qué perspectivas de estudio se abren en términos del régimen urbano, es decir, ese conjunto de dispositivos institucionales y actores que fueron encauzando esta forma este patrón de desarrollo metropolitano que a lo largo de las últimas 2 décadas en general ha tendido a replicar lo que ya venía sucediendo desde la década del 90, a profundizar los conflictos y las contradicciones? Eso también como otra conclusión de la tesis. ¿Qué posibilidades de intervención se abren para la captación de renta y producción de suelo en escenarios específicos y concretos de expansión urbana? Como digo, cada municipio incluso representa una realidad diferente. ¿Y qué nuevos conflictos territoriales se avisoran? A 4 años del conflicto de Guernica y las luchas por tierra y hábitat que continúan, y bueno, este patrón de desarrollo urbano que no parece frenarse, bueno, ¿qué nuevos conflictos podremos tener que afrontar en el corto o mediano plazo? Y bueno, y nuevamente esperaremos poder participar desde el ámbito académico para dar una mano en eso. Y para cerrar, estas cuestiones que planteo en las proyecciones, muchas las espero retomarlas en mi beca postdoctoral. Bueno, muchísimas gracias, disculpas por que me extendí unos minutos más. Bueno, con esto finalizo la exposición. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Juan Pablo. Bueno, ahora tendríamos que abrir un espacio para observaciones, preguntas, intercambios. Bueno, aprovecho para saludarlos pormenorizadamente. Patricia, Pedro, bueno, qué gusto, qué placer compartir este momento con ustedes. Y no sé si, bueno, sé que están también por ahí Luis Baer y Luis Domínguez. eh, bueno, después vamos a hacer algunos comentarios seguramente, tanto sobre el trabajo de Juan Pablo como el trabajo de la dirección de ustedes. Pero aprovecho para saludarlos de momento. No sé, Patricia, Pedro, si quieren empezar ustedes, alguno de ustedes. Patricia, ¿querés arrancar? Dale. Dale, Bueno, dale. muchas gracias, Pablo. Bueno, voy a cumplir con el cupo femenino de esta defensa. En principio, agradecer a la comisión de doctorado por la invitación a participar de este jurado. Felicitar, por supuesto, a Juan Pablo por cerrar todo este trayecto formativo que implica llevar a cabo un trabajo de investigación de tantos años. Felicitar también a Luis Baer, a Luis Domínguez Roca y por supuesto también a Ricardo, con quien Juan Pablo ha trabajado codo a codo en los últimos años. Eh, Felicitarlos porque, bueno,
Me parece que esto es un producto que es el trabajo de un equipo de trabajo, ¿no? No, no es solamente el producto individual, sino que sin dudas se puede ver la riqueza que ha construido para este trabajo de tesis el trabajo colaborativo con una dirección, con una guía tan dedicada de cada uno de ustedes. Bueno, en principio solo tengo comentarios halagüeños para el trabajo de Juan Pablo. En principio, decir que me parece que es una tesis bien geográfica, y lo digo en el mejor de los sentidos, no solo en el sentido del abordaje de un territorio concreto, sino también de esto de la referencia territorial, sino en esto de observar detenidamente la cuestión de las escalas, las relaciones interescalares de los procesos, eh, el mirar procesos, actores, conflictos, ¿no? Con tanto nivel de rigurosidad como lo hace Juan Pablo. Pero además de tener esta impronta fuertemente geográfica que valoro, me parece que es una tesis que incorpora muy adecuadamente otros abordajes disciplinares. Esto lo señalé también en el predictamen, porque él enriquece con todo el herramental de otras disciplinas como la antropología, la sociología, la economía política, la arquitectura, lo cual me parece que también debe ser resaltado porque lo hace sin que se pierda, sin que pierda esa impronta geográfica de la tesis. Bueno, incorpora elementos de otras disciplinas que la enriquecen notablemente. Luego, referirme a la originalidad, que también lo señalé en el predictamen, en relación a que, bueno, no es digamos, la temática del periurbano, la espacialidad periurbana, no es un tema novedoso en sí mismo, sino la forma en que es abordada y que resalto muy especialmente. Eh, yo he trabajado mucho con el tema del periurbano hace unos cuantos años y creo que este trabajo es una suerte de reactualización del debate sobre el periurbano varias décadas después del momento de mayor eclosión del tema, digamos, ¿no? Juan Pablo remitía un poco a lo que estaba pasando en Europa en los años 70, que de alguna manera una serie de procesos revulsivos que estaban llevando a pensar a la ciudad y a pensar a la ciudad en relación a los territorios de borde, que llegó un poquito más tardíamente a nuestros países, a los países de la región, y que tuvo también toda una serie de desarrollos teóricos y empíricos que creo que Juan Pablo recupera de manera maravillosa. Eh, pero él lo hace además con una sistematicidad que quiero valorar en términos de bueno, de la discusión de los términos, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos del periurbano, qué hablamos cuando miramos el proceso desde la ciudad o lo miramos desde el campo, ¿no? Cómo entender este territorio tan heterogéneo y complejo. Lo hace entonces, digo, recuperando todo ese vocabulario construido en torno al periurbano a lo largo del tiempo y luego eh, digamos, lo enriquece a partir de identificar que, bueno, hay una serie de procesos que de alguna manera son novedosos, podríamos decir, o de factura más reciente en nuestra región metropolitana de Buenos Aires, que hacen que amerite una revisión también de la teoría. Cosa que él hace cuando
cuando lleva adelante, digamos, toda la revisión de la teoría de la renta, cosa que muy pocos se animan a encarar con el nivel con el rigor, digamos, y el nivel de detalle con que Juan Pablo lo hace. Y además, él va un paso más allá, él lo hace muy modestamente, porque él no se anima a afirmar que está, de alguna manera, dando un paso en el sentido de profundizar el abordaje teórico de las rentas periurbanas, pero él da ese paso creando una tipología de rentas periurbanas que se transforma, luego es una herramienta analítica fundamental para analizar los territorios que forman parte de su trabajo. Yo creo que esa tipología es algo para rescatar muy particularmente como uno de los grandes aportes que hace la tesis de Juan Pablo en esto de pensar una tipología específica para la espacialidad, las formas que asume la espacialidad periurbana, a la luz de recuperar toda la teoría previa y observarla en los territorios bajo estudio, digamos, ¿no? Así que quiero rescatar de manera muy consistente esta cuestión. Por lo tanto, me parece que estamos frente a una tesis que, si tuviera que resumir, digamos, un poco sus atributos, sus valores, diría que es una tesis de una gran calidad en varios planos. En principio, en términos del abordaje teórico. Luego, digamos, en el planteo metodológico. El capítulo metodológico es una delicia, y además con un nivel de detalle muy importante. Y tiene una calidad también en el trabajo empírico muy sustantivo, ya sea en el manejo de información secundaria como en la información primaria, de la cual Juan Pablo acaba de dar cuenta de manera impecable recién durante la defensa, cuando da cuenta de toda la batería de entrevistas semiestructuradas que realizó para aproximarse a, a las particularidades de la problemática periurbana en el territorio bajo estudio. Y finalmente, una cuarta calidad que quiero rescatar muy particularmente es la escritura. Es la pluma de Juan Pablo para escribir un texto muy agradable, muy armonioso, muy bien estructurado, que va llevando al lector de una manera muy fluida al punto que él quiere conducirnos. Por eso, cuando escribí el predictamen, dije señalé que la tesis era una tesis que mostraba una estructura narrativa de aproximaciones sucesivas al objeto, digamos, ¿no? Y la escritura no hace otra cosa que dar cuenta de eso, ¿no? Nos va conduciendo, nos va acompañando a lo largo de la lectura para llegar al nudo de la manera más feliz posible. Em, bueno, ¿qué más quisiera agregar en relación a todo esto? Bueno, algunas cuestiones que yo quisiera señalar, no diría críticamente, yo hice ahí un señalamiento en relación a las conclusiones que Juan Pablo recuperó muy bien en términos prospectivos para lo que viene para adelante. Me hubiera gustado leer un poquito más la cuestión de la estatalidad, el rol de la estatalidad digamos, en lo que ha sido el desarrollo del fenómeno de la espacialidad periurbana durante el periodo, digamos, ¿no? En el sentido de que, como él bien recupera los textos de Pedro Pires en cuanto al rol de los actores en la producción de la ciudad, la lógica de la acumulación política aparece un poco más desdibujado, digamos, dentro de la tesis, y me parece que hay como una cuestión
que está dicha, pero no, no está redonda del todo, que tiene que ver con esto, cuál es el papel de la estatalidad en esto de generar condiciones de posibilidad para que la espacialidad periurbana asuma el rumbo que actualmente tiene, digamos, ¿no? No hay acciones inocentes. La falta, alguna vez en mi paso por la función pública, cuando hablé con un funcionario que le pedía una línea para resolver un tema que teníamos ahí pendiente, él me dijo que el no tener línea es una decisión también, ¿no? El que no hubiera línea para resolver ese tema era la línea. Entonces me parece que traigo a cuento este comentario porque creo que la inacción estatal no es fruto de o no es producto exclusivamente de la falta de recursos, de la falta digamos, de una mirada a mediano y largo plazo acerca de las principales tendencias que ocurren en el territorio, sino que muy por el contrario es una forma colaborativa con la que la política contribuye a la consolidación de determinadas tendencias. Entonces me parece eh, que lo normativo, lo tributario, lo coercitivo en el territorio son formas de construcción política del territorio. Y en ese sentido me parece que me gustaría señalarlo en términos de posibles miradas para la continuidad del trabajo. Pero en definitiva, creo que esto está presente, no emerge totalmente, pero me parece que está presente. En todo caso, es una sugerencia para la continuidad de la tarea. Bueno, Juan Pablo, felicitarte nuevamente por semejante trabajo que creo que merece la oportunidad de que muchas otras personas tengan acceso a él, con lo cual es una invitación a que pienses en la posibilidad de su publicación. Bueno. Gracias. Muchísimas gracias, No, Patricia. Entiendo que continuamos con los comentarios del resto sí. del jurado. No sé, Pedro, ¿querés seguir Bueno, vos? ¿Querés que cómo no, intervenga yo? Bueno, cómo no. adelante. Bueno, eh, también quiero sumarme a los agradecimientos eh, que expresó Patricia, ¿no? Eh, en primer lugar, a la Secretaría y a la Comisión de Doctorado. Agradezco la invitación a participar de este jurado. Lo mismo que agradezco también el contexto que las áreas de geografía de la facultad representan para que puedan llevarse a cabo este tipo de actividades, ¿no? De trabajos, ¿no? Eh, Quiero empezar por felicitar a Juan Pablo eh, y por lo tanto también a su director y codirector, y a su consejero, eh, porque a mí me voy a coincidir en esto también este, con, con Patricia, digamos, en el hecho de que, en la consideración de que es una tesis excelente, digamos. Eh, Esto está expresado en mi dictamen, ¿no? Eh, s- Porque creo que cumple con todos los requisitos eh, teóricos, metodológicos y empíricos aplicados, digamos, para, para un trabajo como este, ¿no? Eh, Mi lectura de la tesis claramente está influida
en primer lugar, porque mis actividades de investigación están referidas, como es sabido por quienes me conocen en el ámbito de geografía de la facultad, digamos, a otra temática, pero también porque, digamos, mi preocupación por la relación entre la geografía como disciplina científica y la teoría de la renta de la tierra es una preocupación que ha atravesado mi actividad docente en la carrera, ¿no? Además, tuve oportunidad, en ese caso como director, de eh, acompañar un trabajo también en un ámbito periurbano este, de Buenos Aires, solo que en el área oeste. Por lo tanto, no era estrictamente hablando la primera vez que tenía contacto con este tema, ¿no? Eh, Ahora bien, me parece a mí que hay que subrayar algunos aspectos, o por lo menos los que a mí me parecieron, me llamaron más significativos o que me llamaron más la atención, ¿no? En primer lugar, el abordaje teórico me parece realmente muy riguroso. Este, Juan Pablo va trabajando todos los temas, todas las temáticas y todos los conceptos, va trabajándolos con todos los antecedentes de los autores que los han trabajado y y con la posición que él mismo va adoptando en cada caso. Eso queda perfectamente claro cuando uno va leyendo la tesis. Esto queda absolutamente claro, ¿no? Desde el punto de vista metodológico, también me parece que es muy claro, muy riguroso, muy detallado y lo que me parece muy importante es que la consistencia entre el planteo metodológico y el trabajo, el enorme trabajo, diría, ¿no? El realmente descomunal trabajo hecho con los materiales empíricos, ¿no? Eh, Había pasajes en la lectura, digamos, que me resultaban realmente muy atractivos por la forma en que trabaja la información y cómo eso resultaba muy ilustrativo, o por lo menos me resultaba a mí que tal vez no tenga el manejo que tienen mis colegas del tribunal en esta temática, ¿no? Eh, y particularmente la forma en que trabaja la categoría de la renta de la tierra, ¿no? Creo que la trabaja con mucha seriedad, si toma los recaudos que tiene que tomar en, en cada momento. Eh, Él ha subrayado el carácter heurístico que le atribuye a la tipología de tipos o las formas, digamos, de renta periurbana, y efectivamente creo que es así. Bien, creo que permite, eh, le ha permitido concretamente manejar este enorme volumen de información de una manera coherente, lúcida, consistente, ¿no? Eh, yo me he permitido hacerle algunas sugerencias, no en relación a la tesis misma, sino en cuanto al futuro,
pero básicamente influido por porque mi perspectiva es un poco distinta. O sea, yo estoy considerando estas temáticas más desde el punto de vista de los usos rurales y agrarios del territorio, ¿no? Y por eso se me produce, digamos, el interés por situaciones claramente distintas a las que él plantea, pero que está claro, está dicho en la investigación, ¿no? Eh, Tal vez por eso pensé, o porque tal vez en mis trabajos, en mi historia, digamos, de investigador, digamos, eh, tuve contactos muy intensos con zonas de agricultura de oasis, ¿no? Y de ahí el origen de las sugerencias que le hice, pero son para el futuro, digamos. Eh, yo creo que cabe felicitar a Juan Pablo. Este, Creo que es un trabajo al mismo tiempo gigantesco y por otro lado que es muy consistente. O sea, uno puede volver sobre el texto, tomar diferentes momentos de la exposición y esa coherencia se mantiene, ¿no? Y eso es muy importante. Pero al mismo tiempo, eh, yo creo que arroja un conocimiento nuevo, se produce conocimiento, que es lo mejor que se le puede pedir a la universidad en general y a una tesis doctoral en particular, ¿no? Así que, bueno, reitero mi felicitación a Juan Pablo bueno, mi opinión es que es una tesis excelente y que merece difundirse. Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, Bueno, me queda intervenir a mí y también quiero empezar por agradecer tanto a las autoridades de posgrado, la comisión de doctorado, nuestra subcomisión en particular, que seguramente fue la responsable de armar este jurado un poco de emergencia. eh, y lo bueno y lo malo de tener que leer una tesis en poco tiempo. Lo bueno, o sea, la dificultad es, o lo negativo es justamente la estrechez del tiempo, pero lo bueno, por lo menos en este caso, es que ese compromiso ese desafío se compensó muy bien por lo agradable que resultó la lectura de una tesis como esta. Así que quería también sumarme a las felicitaciones que ya expresaron Patricia y Pedro. Juan Pablo realmente ha hecho una tesis singular, trascendente, que sin duda también, como decía Patricia, es producto de un trabajo en equipo con tus directores, con Luis Baer y con Luis Domínguez. Em, se nota, se nota de lejos la mano de Ricardo también en esta tesis. Así que sí, un equipo realmente es muy estimulante para un tesista joven. Realmente has tenido una gran fortuna de estar asistido y también rodeado de esos talentos. Mm. Em, y tu tesis, que es una tesis, como dijeron Pedro y Patricia, es una tesis excelente que produce y que aporta conocimientos, además de sistematizar otros conocimientos preexistentes, ¿no? Y otros aportes que ya se habían realizado, tanto sobre los temas o sobre los problemas con los que trabajaste, cuanto relativos a los territorios que elegiste como caso, ¿no? No solamente bueno, la enorme cantidad de trabajos que citás,
pero particularmente algunos que hicieron poco de historia, o que están haciendo, siguen haciendo historia en estas investigaciones, aparte de las que llevamos adelante en nuestro grupo de investigación del que vos participás, y que realmente también ahí pocas veces he visto un aporte tan fuerte, tan sustancial a lo que se puede producir dentro de un equipo de investigación como el PDTEM. Eh, Así que por fuera de nuestro grupo de investigación, y del GEJU, del GEGU, em, bien, bien interesante y muy honesto de tu parte, además, haber rescatado tanto y tan bueno de trabajos como los que ha realizado Horacio Bozano, ¿no? Y la propia Patricia sobre estas cuestiones y sobre estos territorios. Más allá de, bueno, muchos otros, como ya fueron mencionados, Pedro Pires, etcétera. En fin. Em, Así que bueno, hasta aquí las felicitaciones y el agradecimiento como parte de la comunidad geográfica por un trabajo que aporta tanto, particularmente, y para no extenderme mucho y ni repetir a mis compañeros de jurado, los tres grandes aportes, ¿no? Uno que tiene que ver con la discusión conceptual y la sistematización conceptual que tu tesis produce, em, también en lo metodológico. En segundo lugar, la, el aporte que haces en cuanto a, a las tipologías y sistematización de tipologías de espacios y de usos del suelo en esta parte de la región metropolitana, y también, asimismo, el inmejorable aporte en términos de tipologías de renta. Yo no le voy a contar nada a Samuel, que siempre preferiste a Topalov para estos temas, pero este, me parece que has hecho un trabajo estupendo en términos de- de sistematización y de aplicación de tipologías que además a la que vos mismo aportaste, y realmente allí hay un trabajo fantástico y un aporte sustancial al conocimiento geográfico, como decía Patricia, pero yo agregaría a la geografía crítica, que es, que es una forma de hacer geografía que a mí a veces me preocupa, que frente a otros abordajes eh, más recientes, y si se me permite, de moda, a veces me parece que, más allá del rigor con que se pueden hacer algunos abordajes y de la pertinencia conceptual e ideológica, o si se quiere, epistemológica, a veces parecen desdibujar un poquito el carácter crítico, y por lo tanto los aportes que podemos hacer a mejorar la- los espacios y las sociedades sobre las que trabajamos, ¿no? Así que también me parece que no solamente es un aporte tuyo a la ciencia geográfica porteña, argentina, etcétera, sino también a la geografía crítica de una manera más, más específica, que a veces, como digo, a veces parece tambalear. Yo vengo de estar 3 meses en Brasil, y muchos colegas están también preocupados en este sentido, ¿no? Em, y respecto a otra cosa que planteaba Patricia, que son los abordajes interdisciplinarios, sí, bueno, ni que hablar que hago mías cada una de las puntualizaciones de Pedro y de Patricia, para no abundar y no extenderme demasiado. Solo decir que también de las tradiciones y de los abordajes geográficos has adoptado este, esta, este recurso a lo interdisciplinario que marcaba Patricia, pero que en cierto modo siempre ha sido una tradición geográfica, solamente que vos en este caso, como pocas veces, lo llevás a un nivel de equilibrio entre esos distintos aportes, los distintos abordajes, las distintas perspectivas disciplinares. Lo llevas a un plano, si bien con un liderazgo evidente
intencional en cuanto a lo geográfico en sí, lo territorial en sí, le agregás, bueno, hay un valor agregado sustancial de las otras disciplinas que mencionaba también Patricia. Y con respecto a esto que decía al principio, ¿no? Estos de los aportes, sí, y un poco para ir a algún señalamiento crítico que no llegué a hacerte en el predictamen, ¿no? Y que tiene que ver con las conclusiones. Em, de un lado estoy también preocupado, me dejó preocupado la tesis por la misma razón que a Patricia. Es una tesis que aporta conocimiento sustantivo robusto como para plantear el problema del ordenamiento territorial, de la planificación urbana, de las herramientas para eh, la regulación de los usos de suelo y la intervención sobre la producción de rentas. Em, de pronto no era un objetivo, a lo mejor en eso no hay mucho para criticarte, simplemente para adelante. Estás allí, estamos con tu tesis frente a un material que da para mucho en términos de plantear los problemas que tienen que sí o sí ser abordados por los funcionarios municipales, provinciales, nacionales. Solo que el, el epígrafe o el posfacio este que pusiste del investigador chino me dejó, me dejó desalentado, porque si esto sucede en un estado tan robusto como es el chino, ¿qué nos queda a nosotros y sobre todo en este tiempo aciago que nos toca vivir, ¿no? Donde, dicho sea de paso, los desafíos que vienen, que planteaba Patricia también, se redoblan esos desafíos en un contexto previsible, que espero que no dure mucho, pero por ahora tenemos que aceptar que va a ser un contexto de cierta duración donde se van a agudizar la pobreza, la miseria, la desprotección social, ya está sucediendo de manera dramática y por lo tanto eso va a incrementar la lucha y las luchas por el acceso al suelo, al hábitat, a la vivienda, en fin. Entonces ahí hay un desafío enorme, pero con este material que vos produjiste es un punto de partida formidable para discutir todas estas cuestiones respecto de la regulación, respecto de qué tiene la estatalidad, ¿no? Respecto de cuál es el papel del Estado en todos estos procesos descontrolados que vos observaste y también pudiste organizar, construir como problema en tu tesis. Entonces allí hay un terreno enorme para seguir adelante con tu trabajo, que también eh, acuerdo con Patricia, merece ser publicado y en varias escalas de publicación. Un libro, varios artículos, intervenciones en congresos, en fin. Solo para terminar, quería decirte que me resultó muy estimulante, me resultaron muy estimulantes los primeros capítulos donde vos discutís la cuestión de la, del suburbio, de la periferia, de la centralidad, del periurbano. Me resultó muy estimulante porque también vengo de observar en Brasil cómo este es un tema muy relevante en este momento y cómo se está discutiendo lo que sigue siendo no centro, lo que sigue siendo no periferia en el esquema urbano, ¿no? Así que también es muy actual y muy oportuno el tema que trabajaste y que abordaste aún en la fase, en la primera, en los primeros abordajes, de los capítulos conceptuales, ¿no? Porque es algo que se está discutiendo muy apasionadamente en estos días, en este tiempo, para ir un poco más allá de los estándares y de esa dificultad que a veces tenemos para remover y revisitar y redefinir conceptos tan duros como centro urbano, subcentralidades, periferias urbanas. En Río, por ejemplo, hay una gran confusión entre suburbio y periferia, lo que se considera suburbio y periferia. Hay una discusión muy rica ahí.
En fin, eso me resultó muy estimulante en lo personal, ¿no? Em, bueno, no voy a abundar en todos los señalamientos elogiosos que ya hicieron Pedro y Patricia respecto de la calidad de, de la prosa. Las 15 primeras líneas realmente son poéticas y anunciaban de alguna manera un texto muy grato para leer, ¿no? Y muy bien, no siempre o casi nunca, diría, se ve un texto, se puede leer una tesis que habitualmente es un producto muy extenso y pocas veces la calidad de la escritura, la calidad narrativa se sostiene como se sostiene en esta tesis, más allá de los otros atributos, la calidad cartográfica, los aportes empíricos, realmente extraordinarios, fuera de lo común. Dicho esto, y lo de la estatalidad, que bueno, ya abundantemente Patricia y yo señalamos, y Pedro, me quedaron algunos señalamientos mínimos, formales, ¿no? Tal vez a veces yo sentí falta en cada uno de los grandes capítulos, o de las partes por lo menos, en las que se divide el trabajo, por ahí sentía cierta necesidad de conclusiones preliminares, ¿no? O de una síntesis preliminar, justamente por la riqueza de cada capítulo, justamente por la riqueza del trabajo y por la densidad informativa del trabajo. A veces sentía la necesidad de algo que he visto en otras tesis, que es, bueno, unas conclusiones parciales o preliminares o una síntesis de lo trabajado en ese y de lo encontrado en ese capítulo. Después este tema de tu humildad y tu modestia, en las conclusiones eh, hay una recuperación quizá no suficientemente eh, expresiva de la riqueza justamente del trabajo empírico sobre todo. Hay una discusión más detallada y más fuerte, evidentemente te apasionó y te llevó puesto el tema de la renta, está clarísimo en la tesis, pero la calidad y la importancia de los aportes empíricos en cuanto a la tipología de usos, a la forma como vos expresás la expansión metropolitana en ese rincón sur de la región, y en el caso de Esteban Echeverría, la calidad con la que vos expones cómo hay una alteración de la forma, de la estructura, del paisaje, de los usos, de las rentas. Es realmente un trabajo empírico que de pronto a veces siento que no se recupera con suficiente mm, propiedad, apropiando, en el sentido de apropiarte, ¿no? En las conclusiones. Pero bueno, por ahí a veces son cuestiones que tienen que ver con los apuros con los que uno termina estas cosas, ¿no? Pero, en fin, en definitiva, lo sustancial es todo el trabajo que hiciste. Pero bueno, simplemente como observación formal se me ocurría eso. Em, eh, y por último, me voy a permitir eh, matizar un poco el título de la tesis y tu insistencia y tu reiterada insistencia en sostener aquella, aquella visión poético-gramsciana, ¿no? De lo viejo que no muere y lo nuevo que no termina de nacer. Algo de eso hay, sí, pero justamente en el caso que tomaste, y sobre todo en el corredor verde Canning-San Vicente, en ese fragmento, en esa pieza, digamos, de la región metropolitana, como también en esta pieza norte, Tigre Escobar, si no es allí donde lo viejo está, si no muerto, agonizando dramáticamente, y lo nuevo se está imponiendo de una manera también abrumadora, arrasadora y dramática, tal vez hay que matizar un poco esta construcción o este rescate que haces de esta frase, porque por lo menos en esos dos rincones, que no son rincones, son piezas esenciales de la región metropolitana de Buenos Aires,
Es allí donde se demuestra el poder transformador tanto del capital como de los procesos de construcción popular en la periferia metropolitana, ¿no? Así que yo creo que esto queda patentizado en algo que vos mismo decís, ¿no? Como, bueno, si bien no se dan por rendidos los productores hortícolas, tarde o temprano saben que se termina y van a vender. Y los ladrilleros ya saben que no tienen mucho horizonte y están vendiendo. Y ahí me quedó una duda, porque ¿son ellos, los propietarios, o ya los desarrolladores los que finalmente tienen que hacer el proceso de saneamiento topográfico, ¿no? Porque esto se hace en la periferia norte no por la decapitación, sino por la red de drenaje natural. Han tenido que transformar todo ese territorio para hacer los desarrollos bárbaros como Nordelta, el Cantón, Puertos, etcétera, ¿no? Bueno, así que eso, no estoy muy convencido de que lo viejo si no muere, no esté agonizando dramáticamente y lo nuevo está arrasando las estructuras eh, territoriales, sociales, productivas, ambientales, ¿no? Así que bueno, nada, te dejo solamente eso como última reflexión y te felicito nuevamente. Muchísimas gracias, Pablo, por tus comentarios. Retomo el agradecimiento a los tres jurados, a Pedro, a Patricia y a Pablo nuevamente por el compromiso, para su lectura atenta y profunda y por sus apreciaciones a mi trabajo. Bueno, comparto que estoy realmente muy contento. Es un momento muy especial. Se me vienen varias cosas a la cabeza en relación a ustedes. Bueno, recordar todas las instancias de intercambio que hemos tenido ya con Pablo desde que fui alumno de él en la facultad. También de Luis Baer y de Luis Domínguez. Bueno, con Patricia varios intercambios académicos y de militancia también, y con Pedro sentados cara a cara, hablando, charlando sobre la renta de la tierra, tomándonos un café. Y bueno, ni hablar de mi gran amigo Ricardo Apaolaza, un gran sostén y fuente de energía para este camino. Bueno, me permito hacer algunos comentarios o agregados a los comentarios de ustedes. Dale. Em, en cuanto a sus ponderaciones más que nada de todo el andamiaje teórico, metodológico y de información empírica de la tesis, destaco el proceso de investigación, ¿no? Cómo son claramente cuestiones que se fueron conformando muy paulatinamente a lo largo del proceso y a medida que el proceso se desarrollaba. Eso lo comparto también quizá para el público que está viendo la exposición, donde pueda haber futuros tesistas de grado o de posgrado, la importancia de conservar la paciencia, ¿no? Y de que cuando hay dedicación en el proceso de investigación, a medida que el carro anda, los melones se acomodan y eso que parecía que no iba a surgir termina apareciendo y el camino se va iluminando. Y en ese camino aparecen formalidades o algunos lugares comunes, académicos o de escritura, o ciertos deber ser, de ciertas cosas que debería tener una tesis de doctorado, o ciertos componentes, o en el caso de la geografía, de la necesaria interdisciplinariedad, o de la importancia de hacer un estado de la cuestión profundo, o lo mismo un marco teórico. Em, pero qué placentero es cuando esas formalidades adquieren sustancia y se van articulando en forma concreta a lo largo del proceso de investigación, y cómo justamente van conformando un dispositivo analítico integral. Entonces, nada termina estando desvinculado de lo otro, permitiendo esa ida y vuelta entre la teoría y la empiria. Entonces, quizás iba llegando al último
capítulo sobre el caso de Echeverría y recordaba aquellas lecturas sobre la periurbanización en Francia en los 70 y de repente veía que parecía que estaba muy lejos, pero no era tan así, porque efectivamente pude, creo, construir esa narración de aproximaciones sucesivas como decía Patricia. Em, Esto lo vinculo con el comentario que hacían en torno a la escritura. Acá aprovecho para destacar también otro aspecto formativo de la carrera del doctorado, específicamente un seminario que me tocó cursar el año pasado, que es el de Adriana Amante, de la carrera de Letras, que es el taller de escritura de tesis. En un momento crítico, ya cuando se acercaba el fin de la beca y quedaban la gran parte de la tesis por ser escrita, bueno, ese seminario me ayudó a entender que yo estaba escribiendo en algún sentido, un libro. O sea, ella decía, cuando se pongan a escribir la tesis, piensen que tienen que escribir un libro, es decir, tiene que ser algo legible, tiene que ser algo que apele a los lectores. No hay problema en alejarse un poco o matizar un poco las rigideces, digamos, de la escritura académica, para tratar de disfrutar la escritura y que quien lo lea también pueda sentirse atraído. Así que me pone muy contento sus apreciaciones en ese sentido. Eh, y bueno, ya hacia el final de la escritura sentía que las primeras líneas de la introducción tenían que ser un poco más amenas y por qué no poéticas. Ahí, bueno, sacando otros de mis costados literarios también, ¿por qué no incluirlos en la tesis? Eh, Continúo con sus observaciones. Eh, Voy a pensar cómo ordenarlas por temas. Em, Bueno, ya que estoy hablando de la escritura, recupero estas observaciones de Pablo al final, las comparto, agradezco también que me hayan compartido esas pequeñas falencias o cuestiones que se pueden ajustar en la tesis, así como consejos, ¿no? Para tener en cuenta de quién más. Es cierto, lo pensé como una posible falta, ¿no? La de algún apartado de síntesis o conclusiones preliminares. Eso, la verdad, jugó un rol la falta de tiempo para escribir y bueno, la necesidad de establecer prioridades a la hora de escribir. Pero créanme que pensé en los jurados que iban a tener que leer esa tesis en tan poco tiempo. Digo, les vendría bien algunos apartados de síntesis para no perderse, ¿no? Entre tanta cantidad de información. Eso lo reconozco como una falencia. Creo que intenté subsanarlo sin perder de vista la vinculación entre lo que había sido dicho y lo que estaba diciendo en cada capítulo, también en términos de una buena prosa, de una buena escritura, de no repetir, ¿no? De no repetir lo que ya estuviese dicho, sino simplemente ir recuperándolo lo mínimo posible para seguir el hilo argumentativo. Pero bueno, en algún momento se volvió medio en código, ¿no? Varias veces puse aquello como que se dijo en el punto tal, punto, punto, punto. Bueno, eso pudo haber sido un poco tedioso, pero bueno, fue la forma que encontré para terminar de hilar y vincular distintos contenidos de la tesis. Em, Algo similar me pasó con las conclusiones, con las conclusiones generales. Em, Fui cuidadoso por eso al ponerles el título, ¿no? Y aclarar que iban a ser remitidas al caso del espacio periurbano sur y no mucho más. Al escribirlas, sentí también la idea de que tuvieran contenido en sí mismas, más allá de quizá no repetir cuestiones que ya hayan sido dichas, pero bueno, reconozco también una falencia en términos de que falta sintetizar justamente, ¿no? Sintetizar aquellos aspectos que en otros pasajes habían sido desarrollados con más extensión. Em, pero bueno, también ahí marcado por la falta de un poco más de tiempo para escribir, bueno, prioricé que las conclusiones tuvieran, en algún sentido, un componente de resultados también en sí mismas. Continúo con la cuestión
de la estatalidad o del rol del Estado en sus distintas escalas, en los procesos analizados. Eso claramente tiene que ver con una limitación del abordaje, pero a la vez con ser riguroso a la hora de mantener el objetivo general, ¿no? Fue siempre un desafío y lo terminó siendo hasta incluso a la hora de preparar la exposición, no perder de vista la integralidad territorial del espacio periurbano y no terminar sesgado por, como mencionaba en la exposición, el sesgo sectorial. Em, entonces, como ustedes mencionaban, en gran medida el rol del Estado tiende a estar más concentrado en los fenómenos de expansión urbana o de gestión del suelo urbano. Entonces, poder analizar con más profundidad esas cuestiones me obligaba a estar más sumergido específicamente en las cuestiones vinculadas a la expansión urbana y quizá hubiese perdido de vista un poco el resto de los usos del suelo y su vinculación. Entonces, eso fue como parte de encauzar el desarrollo de la tesis. Tuve que decir, bueno, el Estado obviamente no lo puedo dejar de abordar, pero en algún sentido va a ser un actor más dentro de la variedad de actores presentes en el área de estudio. Es decir, un poco, por decirlo de alguna manera, a la par de los desarrolladores inmobiliarios, de los productores de ladrillos o los productores hortícolas o las empresas loteadoras y en alguna medida ver cuáles eran efectivamente aquellas acciones estatales que iban influyendo de alguna forma en esos distintos procesos, en forma transversal. Entonces, ya desde ese sesgo iba a ser, orienté mi mirada a captar las acciones principales y obviamente la inacción me iba a quedar un poco por fuera del análisis, así como los mecanismos más específicos, por ejemplo, de eh, aprobación de grandes proyectos inmobiliarios. Entonces, bueno, por más que reconozco que puse cierto énfasis en ese tipo de procesos, ahí fue donde recuperé alguna serie de ordenanzas municipales o legislaciones. eh, para poder seguir desarrollando la tesis de acuerdo al objetivo general, tuve que, bueno, hacer un recorte ahí y no profundizar demasiado más. Eso también fue quedando claro a medida que avanzaba el propio proceso de investigación. Y sabiendo que en términos de proyecciones, la beca postdoctoral va a estar, una vez hecho este abordaje integral territorial, va a estar focalizada específicamente en procesos de expansión urbana, retomando la dinámica de los actores sociales y ahí justamente las posibilidades de intervención desde el Estado a distintas escalas la voy a poder mirar con mucho más profundidad. Em, Luego, bueno, en el mismo trabajo de campo me encontré con ciertas limitaciones. Algo que creo que vale la pena mencionar es que, bueno, en el caso del municipio de Esteban Echeverría pude entrevistar a dos funcionarios. No fue fácil, o sea, fue fácil quizá el vínculo, hubo una recepción, quizás no tan fluido como para retomar el contacto luego. Eh, Hubo un funcionario del área de tierras de Echeverría que luego pasó a San Vicente, o sea, dos municipios en los que más crecieron los loteos periféricos, que fue imposible contactar y entrevistar. Eh, bueno, ahí quizás es un dato en sí mismo, pero bueno, eso limitó un poco la posibilidad de decir eh, más cosas sobre qué rol tuvo efectivamente el Estado en estas modalidades de expansión urbana. Lo que destaco, que no llegué a incluir en la exposición por cuestiones de tiempo, es la serie de modificaciones normativas que fueron acompañando, por ejemplo, el desarrollo del corredor Canin-San Vicente. Ahí sí es muy notorio una acción directa en términos de normativa, de sanción de zonas de residencia extraurbana para permitir la localización de clubes de campo. Y es una franja de usos residenciales en el medio de ese gran territorio rural que acompaña justamente el desarrollo de este corredor. Y bueno, otro gran hito en términos de intervenciones de política pública es la autopista Presidente Perón. Eso creo que también ayudó un poco a mirarlo desde ese lado. Y después, bueno, también en términos de recorte temporal, hubo cuestiones que iban a terminar quedando afuera. Eh, Al plantear en la justificación del recorte,
finalizando en torno al año 2020. Me parecía que el conflicto de Guernica oficiaba bien como cierre un poco de ese periodo, como reflejo de esas tensiones y conflictos llevadas a su máxima expresión. Y luego de eso, quizás sí habría un poco más para mirar en términos de políticas, Plan Nacional de Suelo Urbano, Plan Provincial de Suelo Urbano, algunos reajustes a la Ley de Acceso Justo al Hábitat. Pero bueno, ahí nuevamente manteniendo el objetivo general de la investigación por quedar fuera del recorte temporal, decidí no profundizar en esos temas que, como vuelvo a decir, sí tendré el tiempo de hacerlo en la beca postdoctoral. Em, y termino con esta reflexión en torno, perdón, lo que comentaba Pablo antes, quería aclarar esto de quién hace el saneamiento topográfico, o sea, quién se encarga de compensar esa baja renta diferencial por alto costo de urbanización, por baja constructibilidad. Bueno, sumamente interesante esa situación, como marcaba los viejos productores ladrilleros, tienden a tratar de recibir esa serie de distintos tipos de residuos urbanos para ir nivelando el terreno, previendo su futura venta. Em, Algunos desarrolladores me han comentado que efectivamente, o en términos concretos, el costo que esa nivelación de los terrenos representa para ellos tiende a ser cada vez menor, porque cuentan con una gran cantidad de maquinarias que les permiten en muy poco tiempo eh, hacer ese reacomodamiento de la topografía. Em, a la vez es algo que aprovechan para generar, por ejemplo, lagunas artificiales, lo cual tiende a incrementar la renta que yo llamaba de monopolio de amenidades ambientales. Sin embargo, el hecho de que el suelo esté deteriorado, decapitado por la actividad ladrillera, sumado al tipo de actor social que es ese productor viejo, productor ladrillero portugués en retirada, sin quizá toda la información sobre los mercados inmobiliarios. Bueno, aprovechando esas dos situaciones, más sumado, ¿no? Como marcaba las situaciones de dominio imperfecto, es decir, la falta de escritura, de propiedad de la tierra. Todos esos factores hacen que los desarrolladores los usen como argumento para efectivamente adquirir ese suelo más barato. Por más que en definitiva no les represente un costo, sino que todo lo contrario es una captación de una ganancia extraordinaria. Eso en cuanto a eso. Después, bueno, en términos de la inacción estatal, como comentaba Patricia, no identifiqué ni en las entrevistas ni en los documentos públicos ningún tipo de consideración específica sobre los suelos decapitados en Esteban Echeverría. En cuanto a pasivos ambientales que deben ser saneados, en cuanto a esta necesidad de compensar esos costos de urbanización o de captar esas rentas extraordinarias, no había absolutamente nada. Cuando sí están presentes quizás, o estuvieron presentes en algunos documentos a nivel provincial, en los lineamientos estratégicos, por ejemplo, de la región metropolitana del 2007, hay una mención, es un buen diagnóstico, pero no identifiqué acciones concretas en torno a eso, por lo menos en este área de estudio. Y alguna que otra consideración por parte de ACUMAR de este tipo de suelos, pero no mucho más. Así como tampoco vi en Echeverría una intervención específica sobre las áreas hortícolas. Ni siquiera cuenta con no recuerdo bien en términos del organigrama municipal, no me quiero equivocar con eso, pero sí que no hay políticas de subsidios a la producción hortícola, ni ayudas en la compra de insumos, ni estrategias de comercialización, salvo alguna que otra propuesta de alguna feria o algo de eso y no mucho más. Em, y ahora sí, cierro con el comentario en torno al título. Bueno, un título que también tuvo una intencionalidad un tanto poética, o de hacer más amena también el título y la posterior escritura de la tesis. Bueno, es súper interesante para seguir discutiéndolo, ¿no? Pero ¿qué es lo viejo? ¿Qué tan muerto está? Si agoniza, si no agoniza. Cuando vemos que en ciertos sectores de la región metropolitana el uso hortícola, por ejemplo, se consolida con fuertes inversiones de capital, pero evidentemente actores más tradicionales van quedando afuera.
pero esas estrategias de resistencia están, y los colonos japoneses no estaban tan, o sea, siempre va a haber quejas de su situación, pero ahí estaban, siguiendo produciendo, incorporando nuevos productos, vendiendo incluso algunos productos manufacturados. Eh, entonces, bueno, ahí está su situación, distinta a la de los hornos de ladrillo artesanal, que sí es más clara la tendencia a su desaparición, pero habría que mirar en profundidad otros municipios, como Ezeiza, por ejemplo, que tiene muchos hornos en actividad todavía. Eh, y lo nuevo, esta nueva ciudad, como venimos diciendo, ¿no? Fragmentada, dispersa, que se impone, que es prepotente, digamos, el capital inmobiliario, eh, de la mano de las posibilidades que brinda la estatalidad también para este régimen urbano, pero tiene fisuras, evidentemente tiene fisuras. Digo, yo en el área de estudio identifiqué proyectos de centros comerciales abandonados, countries abandonados en el medio de la periferia de Echeverría. O sea, es un capital que a veces no sabe del todo bien lo que hace, y presenta fisuras. Y bueno, podremos estar hablando mucho tiempo más sobre, por ejemplo, el conflicto de Guernica, donde de alguna u otra forma ese modelo encontró una resistencia, un límite, bueno, con todos los pormenores que tuvo después el desenlace del conflicto. Y bueno, de parte de los sectores populares, también, digamos, nuevas alternativas, nuevas formas de movilización o de alternativas para evitar lo que es la ocupación informal de tierra y los posibles conflictos que puedan generar. Pero bueno, ahí queda planteado, ¿no? El escenario para seguramente para nuevos conflictos y vías de intervención. Bueno, siendo las 16 horas, voy cerrando. Recupero el agradecimiento a todos ustedes, a mis directores, a la secretaría y a todos quienes me han acompañado en este camino y por ahí están mirando la transmisión por YouTube. Bueno, un fuerte abrazo. Ya tendremos tiempo de celebrar personalmente. Bueno, muchas gracias de nuevo. Gracias a vos, Juan Pablo. Yo creo que tus directores, Luis Domínguez y Luis Baer, creo que están acá. No sé Sí, si tienen interés o ganas de hacer algún comentario final como directores, ¿no? no, sumarme a los agradecimientos, especialmente también a ustedes. Juan Pablo, bueno, te felicito. Bueno, y a la vez también, ¿no? El agradecimiento va para vos, que fue muy grato compartir con vos este camino, eh, que lo hice como director, pero también fue un aprendizaje para mí, incluso con algo que yo también me convoca, que es el tema de las rentas, ¿no? Y que, bueno, profundizaste, ampliaste, innovaste, sin caer en el cementerio de elefantes, ¿no? Que a veces puede suceder. Caíste en los suelos decapitados. Eh, y la verdad que, bueno, fue también un aprendizaje con un tema al cual yo también me dedico. Y bueno, y felicitarte también por algo que se destacó acá, ¿no? Y que yo enfatizo mucho también cuando ejerzo este rol, digamos, de director, que es la articulación entre teoría, método y técnica, ¿no? Es el broche entre lo empírico y lo conceptual creo que está muy logrado. Y bueno, comparto también todos los halagos, los elogios, y también los señalamientos, ¿no? Bueno, ya lo hablamos bastante, el tema de la estatalidad y bueno, quién sabe en una instancia en breve podemos retomar bueno, algún producto, un proceso de investigación relacionado con las políticas públicas por acción u omisión en relación a los usos y las rentas del suelo y bueno, las posibilidades de regulación que existen y las condiciones de posibilidad para que el Estado sea un actor más presente y más conducente en relación a la planificación, al ordenamiento territorial y ambiental. Concluyo acá, felicitaciones y bueno, llegó el día. Un gusto fue para mí Gra- también compartir con vos este trayecto. Muchísimas gracias, Luis. Sí, sí, Luis Javier, ¿querés sí, yo agregar también, algo? porque
lo hago lo más corto que pueda. Juan Pablo, también te felicito. Todo lo que se ha dicho sobre el contenido y la forma de la tesis es más que claro y completo. Fue un gusto acompañarte desde cierto rol en la codirección. Eh, Me alegro mucho que lo hayan nombrado todos a Ricardo, a Paulaza, porque realmente nuestros roles muchas veces se intercambiaron y creo que él tuvo un papel importante, diría, más allá de consejero, que era el papel formal. Creo que también cumplió un rol de codirección. eh, bueno, pero estas cuestiones, los roles institucionales impiden que esté formando parte del Zoom, digamos, aunque seguramente lo estará viendo. Bueno, gracias a los jurados. Debería decirlo después y no ahora, pero tengo miedo después no poder decirlo, así que creo que es un lujo. Digo, me parece que independientemente de los tiempos, eran jurados para esta tesis, ¿no? Cada uno tiene una especialidad o unas especialidades muy vinculadas con los temas de la tesis y fue una suerte haber podido contactarlos y algo muy enorme de agradecimiento de que hayan podido hacer una lectura en tan poco tiempo, tan profunda y con dictámenes tan significativos, ¿no? Más allá de lo que tienen de elogiosos al, al trabajo de Juan Pablo, que los merece, también tienen contenido, son dictámenes. Eh, bueno, no hace falta aconsejarle a Juan Pablo que publique, porque publica, por suerte se hace una generación que tiene una dinámica de publicación importante, y van a seguir, sí, que en tus publicaciones cites tu tesis y pongas el link al repositorio cuando esté ahí para que la gente la consulte. Creo que también, en parte, lo que se dijo de ver grupos, el PDT, el GEU, en los que ha participado Juan Pablo, en el caso particular de GEU, me parece que es toda una banda importante de gente que no puedo nombrar a ninguno por tiempo y porque voy a olvidar a otros, pero que forma parte también de un trasfondo colectivo y bueno, y Juan Pablo además siempre es alguien que además de hacer su trabajo, colabora en otras cosas todo el tiempo, ¿no? Y bueno, nada, reitero el agradecimiento a la Secretaría del Posgrado, a las autoridades del doctorado, a la comisión de doctorado, porque realmente los hemos molestado a sol y a sombra en estos últimos 15 días, para que esto pueda hacerse en tiempo y forma, así que, bueno, nada, es una gran satisfacción llegar a este momento. Y el mérito es ante todo de Juan Pablo, pero también de todos los demás. Bueno, vamos a pasar ahora, no sé si estás por ahí, Esteban, o no sé quién está por posgrado. Augusto. Augusto. Bueno, Augusto, ahora tenemos que pasar a la instancia de dictamen. Nos tenemos que quedar solamente nosotros tres y no sé si hay un texto con las formalidades preliminares del dictamen. Contame, por favor, Augusto. Hola, está muteado o se retiró. A ver, Entiendo que como vos decís, Pablo, ¿no? Yo, bueno, abandonaría entonces la reunión. Pediría sí, que me dé el ok a gusto por las dudas, pero entiendo Ahí lo llamo, ahí lo estoy que es llamando. Sí, así. pero tenemos que salir de YouTube, así que Claro. debiera Ah, estar Augusto de todas maneras. Yo creo que él nos deriva a otra sala paralela y luego volvemos. claro, Ahí nosotros viene, tenemos ahí ingresa y